Buenas tardes, bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a todos los que nos siguen en streaming, en directo a través del portal Edad de Plata. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy pues iniciamos una nueva colaboración y es una alegría iniciar esta colaboración con la Fundación Farmamar para, digamos, un convenio que, digamos, posibilitará también el desarrollo del diálogo interdisciplinar en torno a la medicina y la salud, con la divulgación científica y el apoyo a los programas más innovadores de los laboratorios de nuestro país. Así que muchas gracias a su presidente, José María Fernández Sousa, que les hablará a continuación, por esta iniciativa que creo que es muy importante en estos momentos de que la ciencia llegue a todo el mundo, que despierte la curiosidad y el interés, crear vocaciones científicas, y creo que tenemos una tarea muy importante que desarrollar institucionalmente y personalmente, que es atraer el interés de toda la población por la ciencia, lo que significa la ciencia para cualquier país. Y bueno, pues hoy celebramos la primera de un ciclo de 3 sesiones, junto a la profesora Isabel Solá Urpegui. Muchas gracias, Isabel, que es investigadora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que impartirá una conferencia llamada El surgimiento de virus emergentes. ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? Tuvimos el privilegio de escuchar a Isabel en 2021 en una conferencia sobre las vacunas españolas frente a la COVID, y también pues disfrutamos de sus conocimientos, de sabiduría, y realmente fue muy interesante, muy sugerente. Y bueno, pues también este ciclo continuará también el lunes 9 de octubre con el profesor Jesús Ávila y el 17 de octubre con los profesores Mariano Esteban y Juan Azores. Así que espero que disfruten, porque yo creo que van a ser ocasiones estupendas de disfrute, de conocimiento, de conocer cosas que muchas de ellas no las conocemos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Farmamar. Y tiene la palabra José María Fernández Sousa, que es el presidente de la Fundación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta primera conferencia de 3 que se van a dar. Gracias a Alicia Gómez Navarro, porque es la directora de la Residencia de Estudiantes, porque la Residencia de Estudiantes ha logrado un acuerdo que yo creo que es muy interesante con la Fundación Farmamar para llevar a cabo un ciclo de conferencias que se van a dar, 3 de ellas, aquí en las próximas fechas. Hoy se van también a retransmitir por streaming. Hoy tenemos la primera de ellas, que la va a dar la doctora Isabel Solá, que es una experta en coronavirus y vivió en primera fila, digamos, la pandemia producida por este COVID-19. Y yo creo que es una persona que en el Centro Nacional de Biotecnología han estado trabajando con coronavirus durante 35 años y además pues tiene conocimiento de otros colegas que trabajan con otros virus, y la conferencia de hoy es muy interesante porque ¿cuál puede ser la siguiente pandemia, ¿no? Entonces yo creo que Isabel nos va a dar hoy una charla muy interesante. Luego tenemos otra la semana que viene que la va a dar el doctor Jesús Ávila sobre Alzheimer, que también creo que es un tema que nos interesa mucho a todos. Y luego nos va a dar otra el doctor Mariano Esteban sobre la expedición Balmis, que fue una expedición científica, histórica, en la que España pudo llevar la vacuna de la viruela a América. Todas esas conferencias se harán aquí en la Residencia de Estudiantes gracias a la generosidad y la colaboración que hemos firmado un contrato de colaboración con ellos, y en la que Farmamar está encantado de poder participar en esta divulgación de temas científicos de gran interés.
Sin más, le dejo a Isabel dar la charla de hoy, que será muy interesante. Bueno, muchas gracias a Alicia, José María. Gracias por esta iniciativa, de este ciclo de conferencias que ha organizado Farmamar con la colaboración de la Residencia de Estudiantes para promover la transmisión del conocimiento y para hacer posible este diálogo con la ciencia. Bueno, yo voy a hablar de virus emergentes, de posibles pandemias. El término de virus emergentes es un término relativamente nuevo y apareció alrededor de los años 90 para describir virus que estaban apareciendo nuevamente en la población, que no se conocían de antes, como inicialmente el virus del ébola, el virus del SIDA. Sin embargo, los virus emergentes han aparecido en la población humana desde hace 11.000 años al menos. Se estima que este es el tiempo en el que apareció la agricultura y la ganadería entre la población humana. Y por una parte, el hecho de que se iniciara en aquellos tiempos la domesticación y el contacto de los animales con los humanos, se piensa que es el origen de la transmisión de virus de animales a humanos. Y por otra parte, y esto es algo fundamental, es que el desarrollo de la agricultura y la ganadería permitió un aumento enorme de la población humana. Y los virus necesitan de una población humana numerosa y abundante para poder mantenerse y para poder tener una transmisión sostenida. Los virus son parásitos celulares obligados y, por tanto, tienen que vivir en seres vivos. En particular, los virus humanos necesitan tener individuos a los que infectar. Y cuando entran en una población, es necesario que esa población no tenga inmunidad. Una persona con una inmunidad frente a un virus se va a defender de él y no va a poder ser infectada. Por lo tanto, los virus necesitan poblaciones muy grandes en las que, una vez han infectado inicialmente a un grupo de personas, necesitan seguir encontrando personas sin inmunidad. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues bien porque los virus se exportan a otras poblaciones, bien porque aparecen individuos recién nacidos que no tienen inmunidad previa, o bien porque la inmunidad va decayendo con el tiempo y los individuos que en un momento determinado fueron inmunes y resistentes pierden esa protección. Es decir, la aparición de virus emergentes va asociada necesariamente a individuos, llamémosle naïf, en el sentido de que no tienen inmunidad previa, y esto condiciona la dinámica de los virus en la población humana. Este hecho, el hecho del aumento de la población humana, es algo que ha aumentado progresivamente desde hace 10.000, 11.000 años y en particular a partir de la revolución industrial. Se considera que algunos virus muy transmisibles, como el virus del sarampión, por ejemplo, que es muy contagioso, para poder mantenerse en la población humana y no extinguirse, necesita poblaciones de hasta 200.000 individuos. Es decir, eso era impensable cuando el hombre, los primeros humanos, eran cazadores y recolectores. Fue necesario tener poblaciones grandes donde los virus pudieran tener individuos a quienes infectar. No solo los individuos son importantes porque se infectan, sino que también el ser humano ha hecho cambios en todos los ecosistemas, ha ocupado todos los rincones del planeta y ha modificado el planeta para poder vivir en él, y eso, como veremos, condiciona nuestra relación con los posibles virus emergentes. El año pasado se celebró de alguna forma en los periódicos que la población mundial había alcanzado 8.000 millones de personas. No hay más que imaginar en determinados lugares de la Tierra, esto es una fotografía de la India, como el sudeste asiático, poblaciones tan densas
con tanta proximidad de unos individuos a otros, esto es un espacio ideal para cualquier virus, para su transmisión. Por otra parte, los seres humanos, curiosos por naturaleza, nos movemos constantemente de un lugar a otro del planeta. Y estos movimientos, no solamente de individuos, sino también de mercancías, de animales, todo este comercio internacional, también permite el movimiento de los virus de unos lugares a otros. Si vemos las líneas de color verde son conexiones aéreas entre distintos lugares de la Tierra. Si vemos cómo se movían las secuencias de virus al principio de la pandemia, desde su origen en China, veis que las secuencias identificadas aquí con color morado son las mismas que después se han identificado en otros puntos. Es decir, la movilidad de los virus durante la pandemia, cuando todavía había movimiento de unos países a otros, sigue a los movimientos de las personas. A pesar de todos los avances de la medicina, de la ciencia, las enfermedades infecciosas siguen siendo una de las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo. Especialmente en los países menos desarrollados, todas estas líneas de color verde son infecciones bien respiratorias, bien intestinales, tuberculosis, el SIDA, pero incluso en países avanzados, las enfermedades infecciosas siguen siendo la quinta causa de mortalidad y de morbilidad y de enfermedad. Y eso que esta estadística es del 2019 y no recoge los efectos de la pandemia, que ya sabemos que causó 700 millones de infecciones, casi 7 millones de muertes y incontables pérdidas económicas, humanas, en todos los sentidos. La ciencia, digamos que se mueve siempre con la incertidumbre, pero hay una certeza y es que posiblemente habrá más pandemias y más epidemias. En estos momentos se conocen unos 200 virus humanos que causan infecciones más o menos serias en la población humana. De ellos, unas 3/4 partes son virus zoonóticos. Eso quiere decir que han llegado a los seres humanos desde animales. En su mayoría son animales mamíferos, como los murciélagos, los roedores, pero también hay virus que tienen su origen en las aves, como el virus de la gripe, como veremos luego. Pero esto no es más que la punta del iceberg, porque se estima que hay más de 300.000 virus en mamíferos por descubrir, que potencialmente algunos de ellos podrían terminar causando infecciones en humanos. Entonces la pregunta no es, ¿va a haber más epidemias, más pandemias? La pregunta es, ¿cuándo van a ser? Y esa es la que no tiene respuesta. Pero sí que podemos tener la certeza de que con toda esta cantidad de virus que hay por descubrir, es muy probable y muy cierto que en algún momento habrá alguna otra. Decíamos que una de los orígenes más frecuentes de enfermedades virales y de virus emergentes en humanos son las zoonosis, es decir, infecciones que tienen animales, mamíferos, como decíamos, mayoritariamente, pero también aves y también artrópodos que las transmiten a los seres humanos y que se establecen en la población humana y causando epidemias o pandemias en algunos casos y en otros causando únicamente brotes esporádicos. De ahí que la Organización Mundial de la Salud haya definido este término de One Health o de una sola salud, que considera que la salud humana no se puede considerar por separado, sino que hay que estudiarla y considerarla en relación con la salud de los animales, que son la fuente de muchos de los virus que terminan en humanos, y por supuesto del medio ambiente, que es ese punto de encuentro entre los animales y los humanos. Y por tanto, cualquier estrategia que tenga que ver con la salud, pues tiene que considerar estos tres elementos del triángulo: humanos, animales y el medio ambiente.
Una de las cualidades que tienen los virus, uno de los superpoderes que tienen los virus, que les permite convertirse en virus emergentes y causar las epidemias o las pandemias que conocemos, es que los virus cambian. Es decir, los virus tienen la capacidad de mutar, de cambiar su información genética, que es el núcleo, es la información que dirige todo lo que un virus puede o tiene capacidad de hacer. Y un virus hay que imaginarlo, los virus no son uno, sino que son, digamos, un ejército, es una población con muchos millones de individuos, pero no son idénticos entre sí. Es decir, hay una variabilidad genética de unos a otros. Cada una de estas líneas representa el genoma de un virus y, como veis, ninguna de ellas es idéntica a la otra. Es decir, cada una de ellas se diferencia de las otras en un pequeño elemento, y ese pequeño elemento es lo que le da una capacidad que tiene él, pero que no tiene el compañero. Es decir, en lo que se llama cuasiespecie, que es el conjunto de individuos de una población viral con una gran diversidad genética, hay individuos que tendrían ventaja para sobrevivir en determinados ambientes o para, digamos que, sobrevivir incluso a presiones selectivas fuertes. ¿Qué son presiones selectivas? Que pueden cambiar la distribución de esta población. Pues, por ejemplo, el salto a un hospedador nuevo. Cada vez que un virus infecta a un individuo, el virus tiene que entrar en las células, tiene que replicarse y tiene que salir y propagarse. La entrada en las células está mediada, como la entrada en cualquier lugar, por una puerta y una cerradura y su llave correspondiente. Los virus tienen la llave y las células tienen la cerradura, y no todas las cerraduras son iguales. Entonces, un virus puede venir de un individuo, de un organismo, y tener la capacidad para entrar en otro diferente. Esa capacidad para abrir puertas nuevas se la puede dar la existencia de individuos con particularidades que no tienen los otros. Otra posibilidad a la que pueden, digamos, vencer siendo tan diversos, pues por ejemplo a la inmunidad. La inmunidad se genera contra un virus que nos ha infectado, pero hay virus que pueden escapar de la inmunidad porque tienen cambios en su secuencia y, por tanto, en su estructura y en su comportamiento, y permiten evadir la inmunidad. O pueden hacerse resistentes a las temperaturas más elevadas o, al contrario, a las temperaturas más bajas. Es decir, esta variabilidad genética que tienen los virus en su población les permite un dinamismo y una plasticidad que es la clave de su supervivencia, y que se debe fundamentalmente a que los virus, su propósito es crecer y multiplicarse. Entonces, tienen que hacerlo de la forma más eficiente posible, tienen que multiplicarse a gran velocidad, y lo que hacen es sacrificar, digamos, sacrifican la calidad a la cantidad. Tienen que hacer miles y miles de copias en unas pocas horas y no pueden estar corrigiendo posibles errores. En general no tienen ninguna capacidad de corregir errores, y esos errores, entre comillas, llevan a esta diversidad genética que supone una ventaja evolutiva para ellos. Factores que favorecen la emergencia de virus, pues uno de ellos fundamental es el que decíamos, las variaciones genéticas que de forma natural incorporan los virus. Estos son titulares porque veremos ejemplos de cada uno de ellos a continuación. Cambios ambientales y ecológicos que permiten que los virus y los humanos se pongan en contacto y que esa transmisión del virus sea posible. Movimientos humanos de un lugar a otro del planeta, cambios en el comportamiento humano y aspectos, digamos, que tienen que ver con la salud pública, como deficiencias sanitarias. Siempre un país con deficiencias en su sistema sanitario, pues será más probable que una epidemia se detecte a destiempo y pueda avanzar y el virus se pueda extender.
o el incumplimiento de programas de vacunación. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con el virus del sarampión. Estaba previsto que el sarampión desapareciera ahora al principio del siglo XX y, sin embargo, en los últimos años estamos teniendo aumentos importantes en los casos de sarampión en personas que no están vacunadas, porque los movimientos antivacunas han tenido éxito en algunos lugares y se rechaza la vacunación con vacunas que habían demostrado ser seguras y eficaces durante muchísimo tiempo. Durante este siglo XX pasado y lo que llevamos de siglo XXI, nos han acompañado epidemias y pandemias. En color azul oscuro veis que están varias pandemias de gripe, en color azul más claro epidemias o pandemias de coronavirus y en color rojo la epidemia del SIDA. Veis cómo se han ido sucediendo a lo largo de los 2 siglos y causando millones de muertes en algunos casos. Es decir, vivimos la realidad y la evidencia de que periódicamente aparecen epidemias nuevas. Como veremos, se puede identificar cuál es su origen y cuáles son las posibles causas que llevan a que una epidemia pueda causar, como esta más reciente de la gripe porcina, pues 300.000 muertes, por ejemplo. De los virus en general lo que más tememos es que tengan potencial pandémico, es decir, que puedan extenderse a la población humana y no a la población de un pequeño núcleo, sino a la población de todo el mundo, y eso es lo que consideramos una pandemia. Aquí hay 2 elementos que tienen que darse conjuntamente para llegar a una pandemia. Uno, la oportunidad, es decir, que un virus que está en un reservorio natural, que puede ser un murciélago, o que está en un animal intermediario, tenga la oportunidad de saltar a los seres humanos. Y otra, la susceptibilidad de esa población, es decir, que ese virus tenga la llave para abrir la cerradura de una célula humana, que se pueda replicar en ese individuo humano y que se pueda transmitir eficientemente porque escapa a la inmunidad o porque ni siquiera hay inmunidad previa. Es decir, en una población donde no hay ninguna inmunidad frente a un virus nuevo, el virus tiene las mejores condiciones para transmitirse. Es lo que ha pasado con el coronavirus de la última pandemia, con el SARS-2, o lo que pasa con las pandemias de gripe, que un virus nuevo llega a una población que no lo ha visto nunca y que no tiene ninguna clase de defensa, por lo tanto está desarmada para que el virus pueda transmitirse de un individuo a otro. Si además ese virus ha seleccionado de todos los posibles genomas que tiene una cuasiespecie, ha seleccionado uno que tiene la capacidad de transmitirse muy bien, como el caso del SARS-2, tiene la pandemia casi asegurada. Y esto es especialmente probable con virus que son respiratorios, en los que el virus se transmite sin necesidad de contacto directo, en la que uno cuando habla, cuando canta o cuando estornuda, puede estar contagiando a decenas de personas al mismo tiempo. Eso es un mecanismo muy eficiente de los virus para poder transmitirse. 3 de las epidemias o pandemias más recientes que hemos tenido en este siglo XXI las han causado los coronavirus, ya son viejos conocidos para todos. Simplemente quiero señalar de aquí esta proteína, que es la proteína de la espícula, que es la llave que abre las puertas de las células, por un lado, y por otra parte es la inductora de inmunidad, es decir, la mayor parte de la respuesta inmune que se induce en un individuo va dirigido contra la proteína de la espícula. Entonces, lo que hace el virus para poder evadir la respuesta inmune es cambiarla, para poder eludir la neutralización de los anticuerpos.
La puede cambiar hasta cierto punto, porque si la cambia demasiado va a modificar la llave y ya no va a poder abrir la puerta, o puede cambiarla y ser capaz de abrir la puerta de otra célula. Es decir, la proteína de la espícula tiene la clave de una buena parte de la evolución del virus. Se han descrito en la familia de los coronavirus 4 géneros distintos. Esta familia de virus infecta animales mamíferos, infecta aves y dentro de los mamíferos infecta animales silvestres, animales domésticos y, por supuesto, al ser humano. Y lo que es más relevante en cuanto al potencial pandémico es que se han encontrado antepasados de todos los géneros de coronavirus en murciélagos que están en todos los continentes. Es decir, hay murciélagos que vuelan, que pueden moverse de un sitio a otro y que tienen dentro coronavirus que podrían llegar a infectar a un humano y poder causar una pandemia. Es decir, el potencial pandémico de los coronavirus reside en buena parte en este reservorio natural. De hecho, durante este siglo XXI han aparecido los 3 coronavirus mortales que están en rojo, el SARS, el MERS y el SARS-2, que no tienen nada que ver con los anteriores coronavirus que causaban resfriados comunes y que no le preocupaban a nadie. A pesar de ser los 3 parientes cercanos, pertenecen al mismo género, de la misma familia, su capacidad y su personalidad es muy diferente. Como veremos ahora, el SARS-2, que apareció en el año 2002, causó una epidemia limitada en el tiempo y tenía una mortalidad del 10% y solo se extendió a 29 países. El MERS apareció en el 2012, sigue causando poco a poco infecciones y muertes, tiene una mortalidad 3 veces mayor, del 36%, y también ha tenido una difusión limitada. Y el SARS-2, pues lo conocemos muy bien, ha causado casi 7 millones de muertes, es el que tiene una mortalidad más baja, pero como se transmite tan bien, se ha extendido a todo el mundo y eso hace que el contador de muertes pues, se haya ido pues, casi al cielo. Bueno, esto es para mostrar cómo se trabaja cuando uno trabaja con un virus que causa infecciones mortales en humanos y que además es respiratorio. Así es como trabajamos en los laboratorios de seguridad de nivel 3, protegidos de arriba a abajo, con un sistema que evita que la persona que está trabajando se infecte y con un laboratorio, una instalación que impide que el virus pueda salir al exterior por el aire o a través de cualquiera de los residuos que hay. Esta es la forma segura de trabajar, es una forma incómoda, pero segura para el individuo que trabaja y para el medio ambiente y la población. Bueno, el primer SARS que conocimos, que era el primer coronavirus mortal, apareció en el año 2002 en el sureste de China, en esta provincia que su capital es Cantón. Y inicialmente causaba una neumonía con fiebre alta, dificultad respiratoria. Se le llamó neumonía atípica porque no se sabía cuál podía ser la causa. Este primer coronavirus causó únicamente 8.400 casos, la gran mayoría estaban en China, aunque hubo otros casos importados en Estados Unidos, en Europa, y murieron unas 800 personas. Sin embargo, fue una epidemia que tuvo su principio y su final en unos meses y se declaró más o menos terminada en julio del año 2003. Esta fue un poco la historia de cómo sucedieron las cosas en aquel periodo de tiempo relativamente corto. Se identificó por primera vez el primer brote de este virus en enero del 2003 en un hospital de esta provincia, bueno, de la ciudad de Cantón, aunque estudios retrospectivos vieron que unos meses antes había habido algunos casos aislados que no sabían muy bien qué los causaba y se vio
que era un virus prácticamente el mismo SARS, es decir, un antecesor un poco más reciente. Un médico de este hospital, un nefrólogo, un día no se sintió muy bien, pero se tenía que ir a una boda a Hong Kong en febrero y se fue. Y se alojó en este hotel, Metropol, y en ese hotel tuvo contacto con personas de distintos países que cuando se fueron a su país se llevaron el coronavirus. Y allí en Hong Kong, a partir de este paciente índice, el paciente cero, hubo 2 o 3 eventos de estos supercontagiadores con más de 100 contactos. En julio del 2003 se declaró, digamos, terminada la epidemia, aunque unos meses después hubo algunos casos aislados y, desgraciadamente, 2 de ellos fueron escapes de un laboratorio que no había trabajado adecuadamente. Hay que decir que en aquel tiempo lo de trabajar con coronavirus en P3 no era algo, la experiencia que se tenía entonces pues no es la que se puede tener ahora, y quizás los protocolos de seguridad biológica pues no estaban del todo optimizados. Este es el Hotel Metropol en el que se alojó aquel nefrólogo que fue a la boda, y aquí se fueron registrando los casos que aparecieron en Hong Kong y los brotes. Uno de ellos, quizás el más numeroso, es este de los apartamentos que se llamaban Amoy Gardens, que están en Hong Kong, y como podéis ver, esta imagen de Hong Kong refleja muy bien esta idea de densidad de población, de individuos muy cerca unos de otros, lo que facilita siempre el que un virus pueda transmitirse. Mientras el virus se transmite y se replica, genera variabilidad, y esa variabilidad le da más potencial para seguir infectando o para hacerse, digamos, más potente y más resistente a la presión ambiental. Se hizo una investigación muy exhaustiva que llevó a ver que el paciente índice de este brote que hubo en los apartamentos estaba alojado en uno de los pisos, en el piso 16 de esta torre, y se detectaron una serie de contagios en pisos cercanos que no habían tenido un contacto directo con él. Se investigó de dónde había venido el virus. Lo que se vio es que el primer SARS replicaba muy bien en el intestino, y entonces se eliminaba en las heces y en los baños de los apartamentos. Hay un sistema de ventilación que generaba aerosoles fecales que se transmitían a través de ese sistema de ventilación. En rojo estaba el apartamento donde se alojó el paciente índice, y en color marrón están casos de personas que se contagiaron estando alojadas aquellos días allí. Los aerosoles que venían de aquella habitación se transmitieron a través de estos conductos del aire, unos para abajo, las gotículas más pesadas iban para abajo y las más ligeras iban para arriba, con lo cual a lo largo del camino fueron contagiando a gente, y no solo en ese bloque de apartamentos, sino también en los bloques vecinos. Se comprobó que ese día la dirección del viento era la que explicaba la transmisión de un bloque a otro de apartamentos. Es decir, en aquel caso, en el caso del primer SARS, la transmisión estaba asociada, digamos, que a un estilo de vida, al hecho de haber estado en unos apartamentos con unas determinadas condiciones de habitabilidad, y eso explicó aquel brote de más de 100 personas. En aquel caso, en aquella primera epidemia, hubo una colaboración internacional promovida por la Organización Mundial de la Salud para identificar dónde estaba el origen. Y aquello sí que fue una colaboración ejemplar, porque en unas pocas semanas pudieron identificar cuál era el origen más próximo del virus. Se hizo un estudio de posibles animales que fueran portadores del virus, se hizo un estudio serológico anterior al brote del 2003 de personas que trabajaban con animales en granjas, en mercados de animales. Se vio que el 40% de esas personas
tenían anticuerpos positivos frente al SARS, es decir, que habían estado en contacto con el virus o con un virus muy parecido antes del brote, a diferencia de las personas que trabajaban comerciando con verduras, por ejemplo, o a diferencia de personas anónimas que vivían en Hong Kong, que tenían porcentajes de seropositividad mucho más bajos. ¿Esto qué indicaba? Que desde que el virus empezó a circular en la población hasta que apareció y se inició la epidemia, había transcurrido un tiempo en el que el virus estaba circulando, posiblemente no tan eficientemente como durante la epidemia, pero el virus estaba ahí. Posiblemente al principio el virus, digamos que se transmitía con dificultad. No había llegado a ese punto de perfeccionamiento como para transmitirse tan bien, pero ya estaba haciendo de las suyas. Es decir, seguramente hay muchísimos sucesos, muchos eventos en los que un virus que está en un animal se transmite a un humano o a unos pocos y el virus digamos que no tiene éxito en continuar transmitiéndose eficientemente entre personas. Y aquello que sucede y que pasa inadvertido no termina convirtiéndose en una epidemia o en una pandemia. Pero esos ensayos del virus, esos saltos de una especie a otra, suceden con mucha más frecuencia de la que probablemente somos conscientes. Bueno, ese estudio generalizado que hicieron fue tomando muestras de mapaches, de civetas, de hurones, y finalmente se encontró que las civetas, que son un animal que es silvestre, pero que también en China hay muchas granjas de estos animales porque se consume, como es, digamos, una delicatessen gastronómica, y se consume de forma bastante habitual. Y de las civetas aislaron un virus que era prácticamente idéntico al que había en humanos. O sea, tenía una identidad de secuencia como del 99%. Y esto es lo que uno espera cuando busca un virus que sea el antecesor del virus humano, que sea prácticamente idéntico al 100%. En esos animales el virus causa una infección muy leve y evoluciona rápidamente. El hecho de que evolucione rápidamente quiere decir que las civetas no son el reservorio natural, porque un virus en su reservorio natural, digamos que ya está adaptado a ese hospedador y no cambia tan rápidamente, no necesita evolucionar. Esto llevó ya un año después a identificar que las civetas habían sido el animal intermediario, pero el reservorio natural estaba en los murciélagos. Los murciélagos son unos animales muy especiales, son los únicos mamíferos voladores, posiblemente tienen un sistema inmune que no conocemos nada bien y que le permite convivir con virus de muchísimas familias y tenerlos ahí alojados, multiplicándose continuamente. Y los murciélagos están por todas partes. Hay de las 6.600 especies de mamíferos, una sexta parte son murciélagos, es decir, están adaptados a cualquier hábitat, a cualquier continente. Esta es una ilustración que hicieron en el siglo XIX de un murciélago de herradura en unas cuevas de China, de Yunnan. Y precisamente en estas cuevas, en esta región de China, se inició entre el año 2012 y 2017 un estudio en el que iban tomando muestras de murciélagos o de heces de murciélagos que había por allí para identificar si había algún coronavirus. Y lo que encontraron es decenas de coronavirus de murciélago que eran muy parecidas al coronavirus que había aparecido en los humanos. Es decir, esto confirmaba el hecho de que los murciélagos fueran el antecesor del primer SARS. Y no solo eso, sino que algunos de estos coronavirus de murciélago, sin haber pasado por un animal intermediario, eran capaces de infectar células humanas en el laboratorio. Es decir, eso indicaba que tenían potencial pandémico en el sentido de que podrían pasar a humanos. Y de hecho, ha habido casos aislados de personas que habían entrado a cuevas de esta región de China y que misteriosamente pues, hay una muerte por una neumonía extraña sin identificar muy bien, y que han podido ser
personas que han entrado ahí a por los excrementos de los murciélagos para abonar los campos y que en aerosoles que están en las heces se han infectado y bueno, pues se han muerto por un virus de origen desconocido. De aquella epidemia hubo una lección, en principio aprendida, del médico que había identificado el primer virus, que era que los mercados de China, donde se vendían animales vivos y se sacrificaban directamente los animales, eran una fuente peligrosa de posibles nuevas infecciones. A pesar de que esto inició un proceso de prohibición de la venta de animales vivos en los mercados, por lo que hemos visto en el año 2020, pues no lo consiguieron del todo. Y puede mantenerse esta afirmación de que siguen siendo una fuente de posibles virus con potencial pandémico. Bueno, el segundo coronavirus que apareció en Oriente Medio en el año 2012, lleva ya causadas 2.700 infecciones y digamos que mata a 1 de cada 3 personas que infecta. Sigue apareciendo casos esporádicos. Afortunadamente, la capacidad que tiene este virus para transmitirse de persona a persona no es buena, lo que nos tenemos que agradecer porque sería terrible pensar en un virus que se transmitiera muy bien, que diera lugar a una pandemia y que tuviera una mortalidad del 30%. Pues digamos que eso sí que sería una tragedia. En el caso de este virus se ha identificado que su hospedador intermediario son los camellos, que en Oriente Medio son animales muy próximos al ser humano, son fuente de carne, de leche, los utilizan en carreras, es decir, ese principio de oportunidad de la posibilidad de contacto entre un animal y un humano, pues está claro, la convivencia cercana da la posibilidad de que el virus salte. Y cuando se estudió muestras de camellos de la sangre de camellos desde el año 1992, se vio que el virus ya estaba presente en camellos muchos años antes de que apareciera el primer caso de MERS. En África y en Arabia Saudí, más del 90% de los camellos son seropositivos, es decir, en algún momento han tenido o tienen el virus. Incluso en las Islas Canarias, que nadie se lo imaginaba, pues casi el 15% son también seropositivos. Es decir, todos esos camellos, de alguna forma, son fuente posible de que el virus entre en la población humana. De ahí el interés que ha habido ya no solo en desarrollar una vacuna frente a MERS, sino en desarrollar una vacuna para el MERS de los camellos. Aunque los camellos solo les causa un resfriado, pero es interesante protegerlos para evitar que de ahí el virus pueda saltar a los humanos. Bueno, pues parece que está claro cómo es el proceso de transmisión del virus de murciélago en el caso de SARS y el de MERS. Y en el caso de SARS-2 tenemos el interrogante y aparte de muchas teorías de la conspiración, los datos, digamos, científicos más plausibles que hay de momento es un estudio que se hizo en colaboración con la misión de la Organización Mundial de la Salud. Es un estudio que tiene sus limitaciones todavía porque China no es el país más transparente, porque en los primeros días de la pandemia no tuvieron acceso a entrar al posible origen del virus y por lo tanto hay todavía huecos en lo que conocemos. La ciudad de Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes que está dividida por el río Yangtze. Veis aquí en la parte norte está el mercado de Huanan y a unos 35 kilómetros al sur está este laboratorio de virología que algunos dicen que puede ser el origen de ese virus. Bueno, lo que se ha visto es que 155 de los primeros 174 casos que se registraron en la pandemia son los puntos que aparecen por aquí y están alrededor del mercado de Huanan. No hay, en los alrededores del laboratorio de virología, no hay apenas casos, con lo cual parece poco probable que si alguien del laboratorio de virología se contagió,
de todos los posibles lugares de una ciudad de 11 millones de habitantes se concentraran la mayor parte de los casos alrededor de un mercado en el que se vendían animales vivos. Además, en este mercado se tomaron muestras, muestras ambientales, y la zona roja es la que indica dónde hay más casos, más muestras positivas para la presencia de SARS, que están en la zona de animales vivos, donde se vendían animales que son susceptibles a SARS, mapaches, civetas. La limitación que tiene este trabajo es que en aquel momento, cuando se tomaron aquellas muestras, ya no estaban los animales, los habían retirado del mercado, con lo cual, digamos que si uno necesita la prueba infraganti, debería tener el animal y poder tomar una muestra de ese animal para comprobar que hay un virus casi idéntico al humano en los animales, y esos animales ya no están disponibles. Pero es cierto que se encontraron restos de ADN de aquellos animales y muestras de SARS, con lo cual es muy probable que los mapaches sean el hospedador intermediario por el que ha pasado el virus antes de pasar a los humanos. Una vez que el virus llega a humanos, no termina el ciclo, sino que lo que hemos visto en el caso de SARS es que el virus puede pasar en lo que se llama una zoonosis reversa de los humanos a los animales, con lo cual el virus tiene una segunda oportunidad para introducir cambios, para modificarse, para adquirir propiedades nuevas con las que podría reintroducirse en la población humana. De ahí la necesidad y el interés de vigilar animales que se sabe que se han infectado con el virus, los bisones, y ya se sacrificaron millones de bisones en Dinamarca, en España, porque se vio que se habían infectado con el virus, y también se han detectado algunos casos en hámsters, que pues son mascotas habituales. Bueno, esto simplemente es la consideración de un virus ha llegado, ha causado una pandemia, y ¿qué va a suceder ahora con él? Bueno, pues lo más probable es que se convierta en un virus endémico, es decir, que va a continuar en la población humana sin dar sin causar ya esos aumentos, esas incidencias enormes que veíamos al principio, pero endémico no significa que sea inofensivo. Son endémicas la tuberculosis y la malaria, por ejemplo, y siguen causando millones de muertes cada año. Entonces, aunque será endémico, lo que no sabemos es si se atenuará hasta convertirse en un virus de resfriado o seguirá siendo mortal, como tiene todavía la capacidad de que la gente se muera. ¿De qué va a depender eso? Bueno, pues de cómo evolucione el virus, que eso es impredecible, y de la inmunidad de la población. Como siempre, un virus infecta a aquellos individuos que no tienen inmunidad suficiente porque no han tenido antes la enfermedad o no están vacunados. Por lo tanto, es necesario mantener la inmunidad de la población para protegernos de las consecuencias más graves que pueda causar el virus. Digamos que en relación con lo anterior, ¿se va a erradicar el virus? Pues posiblemente no, porque aunque tenemos vacunas efectivas, el virus tiene varias características que no tenía el virus de la viruela, por ejemplo, que sí que se erradicó y que hacen que seguramente no se vaya a erradicar. Por ejemplo, causa infecciones asintomáticas, con lo cual el virus se va moviendo en personas y no tenemos el control de por dónde anda. Tiene reservorios animales, con lo cual puede reintroducirse en la población y genera variantes antigénicas, es decir, aunque tengamos inmunidad para un virus, el virus evoluciona, cambia y nuestra inmunidad deja de ser eficaz frente a la nueva variante. ¿Qué es lo que podemos hacer para controlarlo? Bueno, pues reducir la circulación del virus todo lo que podamos. Mientras el virus circula, va cambiando y puede hacer cosas nuevas que antes no hacía. ¿Cómo conseguimos esto? Pues cuando uno está infectado se pone una mascarilla o se hace un test para identificar que está infectado por SARS.
la vigilancia epidemiológica para identificar a los infectados y para poder actualizar las vacunas, por ejemplo, para ver qué variantes nuevas están apareciendo y mantener la inmunidad. Esto sobre todo preocupa en los más mayores, que son los más vulnerables y los que peor responden a las vacunas. Las vacunas que tenemos ahora son excelentes, pero habría que mejorar para que no solo nos protejan de la enfermedad, sino también de la infección y para que los más vulnerables estén bien protegidos. La pandemia del coronavirus ha causado una pandemia paralela de secuelas, de personas que se infectaron, se curaron y siguen teniendo alguna clase de secuela. Se calcula que al menos 65 millones de personas las tienen, con el coste enorme económico, personal, sanitario, en todos los sentidos. Lo que se llama COVID persistente, long COVID, es un síndrome muy complejo del que no se conoce el mecanismo todavía, con más de 200 síntomas en personas de cualquier edad, en personas que han podido tener una infección muy leve y se han recuperado, pero les ha quedado algo, que puede ser neurológico, que puede ser cardíaco, que puede ser pues muy variado. Y esto es algo, son los efectos secundarios que ha dejado la infección o que puede dejar la infección del virus. Bueno, no solo el coronavirus ha causado esta pandemia tan terrible que todos hemos sufrido, pero no es el único. Hay muchísimos más virus que están emergiendo y circulando. Esta es una noticia de hace un par de semanas alertando de este virus, el virus Nipah, qué peligro representa este virus. Esto viene a propósito de un brote que ha sucedido en la India, también en septiembre del 2023. Este virus Nipah es un virus, un paramyxovirus que se conoció por primera vez, el primer brote en Malasia en el año 1998. Y se observó, se identificó cuál era el animal, el reservorio de este virus, y son esta clase de murciélagos, que son los murciélagos de la fruta, que se llaman también zorros voladores, y que tienen este virus, como otros muchos virus. Se vio que aquella región del sudeste asiático, en particular esto fue en Malasia, llevaba un tiempo de procesos de deforestación, de pérdida de árboles, de masa forestal. Sufría una sequía causada por aquel fenómeno del Niño que acababa de suceder, lo que significaba que los murciélagos, estos de la fruta, tenían menos árboles disponibles para vivir y para alimentarse que los que habían tenido antes. Y entonces tenían que invadir plantaciones de árboles de cultivo. Y donde se dio este primer brote fue en una granja de cerdos que estaba muy próxima a plantaciones de frutales donde acudían los murciélagos. Este es el ciclo que tiene el virus en la naturaleza y desde estos murciélagos el contacto o bien con secreciones, con saliva o con la orina o con la sangre, el virus se puede transmitir bien a los cerdos o bien a los humanos. Una de las fuentes de los orígenes de muchas infecciones humanas está en que en las palmeras de dátiles, en aquella región, recogen el jugo en una especie de recipientes que cuelgan de los árboles y los murciélagos van allí, a esos recipientes, a comer. Y entonces allí dejan restos pues, de orina o de saliva y luego cuando la gente recoge el jugo de la palmera y se lo bebe, bueno, pues se puede infectar o a través de los cerdos. Ese primer brote causó 100 muertes y 300 infecciones, es decir, que la mortalidad que tiene ese virus está entre un 40 y un 70%. Causa una enfermedad respiratoria, pero puede causar también encefalitis. Y actualmente el brote que ha sucedido en Bangladesh. Ha habido 11 casos y 8 muertes. De ahí el temor a que el virus pueda, digamos, que extenderse de alguna forma y transmitirse de humano a humano.
De momento no existe vacuna ni antivirales, aunque se están haciendo ensayos clínicos con vacunas de ARN mensajero, con vacuna de poxvirus. Y se están utilizando también como antivirales pues, algunos de los que se han utilizado para SARS-2. Otra de las grandes preocupaciones de los virus emergentes actualmente son los virus transmitidos por artrópodos, es decir, por mosquitos o por garrapatas que inyectan el virus en la sangre de los seres humanos. Hay una familia, hay distintos artrópodos que pueden transmitir virus, pero una de las familias más conocidas son estos Aedes, el Aedes albopictus y el Aedes aegypti. Este es el mosquito tigre, que ya lo tenemos en España también, y este es el Aedes aegypti, que es uno de los principales transmisores del dengue, por ejemplo, y del Zika. Estas son noticias recientes también en España. El día 26 de agosto era el Día Internacional del Dengue y anunciaban que en la Comunidad de Madrid había habido 43 casos, todos ellos importados. Sin embargo, existe el temor de que en aquellos lugares donde ya tenemos el mosquito, que es el transmisor, una persona que importa el virus desde un lugar tropical está infectada, le puede infectar un mosquito y ese mosquito puede transmitir el virus a otra persona ya de un país no tropical, de un país templado como España, con lo cual se puede establecer el virus y hacerse endémico en regiones nuevas de la Tierra. Esta es una noticia también del 2023 en América Latina, donde un brote de dengue pues, había dejado decenas de muertos. El dengue pone sus huevos en agua estancada y hay un sitio donde pues, parece ser que le encanta poner los huevos porque se deben de criar muy bien, que es el agua estancada en los neumáticos abandonados. Aquí se acumula agua y la temperatura, las condiciones que alcanza pues son idóneas para que los huevos luego pues nazcan muchos mosquitos. El dengue es la primera causa de enfermedad transmitida por mosquitos. Inicialmente se conoció en zonas tropicales y actualmente se conocen alrededor de 400 millones de infecciones cada año. La mayoría causan síntomas leves, pero hay un porcentaje de casos de fiebre hemorrágica que puede llegar a ser mortal. De hecho, se registran como unas 25.000 muertes al año, sobre todo en niños. Y el problema que tiene el dengue es que hay varios serotipos de dengue, de forma que cuando uno se infecta genera inmunidad frente a uno de ellos. Si se vuelve a infectar con un serotipo diferente, sus anticuerpos no son perfectos para el nuevo dengue. Y el efecto que se produce es que esa inmunidad potencia la enfermedad y lo que hace es ayudarle a ese nuevo virus a entrar en células en las que antes no entraría tan bien. Es decir, el dengue es verdaderamente un problema que nos afecta. En Europa, este año, este verano, ha habido 6 casos que han sido ya autóctonos, es decir, que no han sido importados de otros países, sino que se han producido en Europa. Porque, bueno, pues en una persona infectada, en presencia del mosquito, que el mosquito está en Europa porque por cuestiones de la temperatura, de la presencia de agua, toma el virus de la sangre, lo transmite a otra persona y le causa, bueno, pues por todos estos síntomas de malestar, dolor de cabeza, vómitos y en algunos casos pues la fiebre hemorrágica. Como se ve en este mapa, la mayor parte de los casos se dan en el sudeste asiático, pero en Europa hay riesgo por la presencia del mosquito de que podamos tener dengue que se establezca aquí. De hecho, veis cómo desde el año 2000 al 2019 el número de casos de dengue se ha multiplicado por 8. Y esto se relaciona con un aumento general de la temperatura, que favorece la reproducción del mosquito. Normalmente en las zonas templadas
como hay cambios estacionales, en las estaciones más frías el mosquito no puede reproducirse porque los huevos no eclosionan, pero el aumento que se está registrando en la población, sobre todo en determinadas zonas de Europa, como se ve aquí en rojo, podría favorecer el que los mosquitos pudieran seguir reproduciéndose durante todo el año y seguir transmitiendo la enfermedad. Hay una iniciativa no solo para hacer vacunas para humanos, sino también cómo controlar al mosquito, que es el vector. Y han hecho un ensayo en el que han recogido mosquitos y los han colonizado con una clase de bacteria que está en la naturaleza. Hay mosquitos que tienen esa bacteria y que se había visto que esos mosquitos transmitían mucho peor el dengue, el Zika, porque la bacteria compite con el virus en el intestino y entonces no permite que el virus se replique también. Entonces, estos mosquitos colonizados con la bacteria se han soltado en una ciudad de Indonesia y en este ensayo han visto una reducción del 70% en los casos de dengue. Podría ser una estrategia interesante para actuar no solo contra el virus en los humanos, sino también para controlar la transmisión del virus a través del vector. Más ejemplos de virus emergentes. Bueno, decíamos que uno de los reservorios más comunes de virus eran los roedores, como por ejemplo las ratas, que han convivido con el ser humano desde hace aproximadamente 11.000 años. Uno de estos, las ratas pueden transmitir un virus que es el cowpox, que es la viruela de las vacas. En general, lo que se había visto es que desde el reservorio que son las ratas, ese virus puede pasar a las vacas, a animales de circo, a gatos, y desde ahí puede pasar a humanos, pero nunca se había visto una transmisión directa desde los roedores hasta los humanos. Y hace unos años en Alemania, pues las ratas se pusieron de moda como mascotas y se detectaron varios casos de chicos, pues eran adolescentes con fiebre, con mareos, con unas pústulas así muy feas, y se relacionaron con una rata que ellos habían tenido ratas como mascotas, y unos días antes una rata había muerto por una infección respiratoria. Esta rata se vendía allí en Alemania y se distribuyó a toda Europa, y era portadora de este virus de la viruela. Hay que tener en cuenta que la viruela se erradicó en 1980, con lo cual ya nadie se vacuna, y por lo tanto la gente más joven que no se había vacunado son mucho más susceptibles a poder infectarse con cualquier virus parecido al de la viruela humana, como puede ser este de la viruela de las vacas. Y la gripe, digamos que por último es de los posibles virus pandémicos que uno temería más. Si nos dicen cuál es más probable que cause una pandemia en el futuro, bueno, pues hemos visto que en este siglo y en el pasado las pandemias más frecuentes han sido de gripe y de coronavirus. Por lo tanto, se podría decir que virus con potencial pandémico que podrían causar una nueva pandemia, pues podría ser algún coronavirus o el virus de la gripe. En estos 2 siglos, la gripe ha causado la pandemia de 1918 con 50 millones de muertes y una epidemia en el 57, en el 68 y la más reciente que todos podemos recordar, la del 2009. El virus de la gripe, hay 2 tipos de virus de la gripe, hemos oído hablar, el A y el B. Los virus de tipo B son los que circulan únicamente en humanos, pero los virus de gripe, los virus de gripe A tienen su reservorio natural en las aves silvestres que las pueden transmitir a aves domésticas, y desde ellas el virus se puede transmitir a otros mamíferos, pues por ejemplo los cerdos o las focas, o incluso directamente a los humanos. Si decíamos que los virus tienen el superpoder de cambiar, y eso es lo que les permite sobrevivir y generar pandemias,
Los virus de la gripe son los maestros en el cambio. No solamente generan mutaciones, que son los que llevan a esta deriva antigénica y los que hacen que el virus de la gripe cambie de una estación a otra y que la inmunidad que tenemos del año anterior no nos protege de la nueva de este año, sino que además los virus de la gripe tienen un genoma, no se la juegan toda una carta, no tienen un genoma único, sino que tienen un genoma segmentado, tienen 8 segmentos. De manera que cuando 2 virus de la gripe infectan una misma célula, se pueden producir, como cuando uno mueve las cartas y pone cartas de un tipo y de otro, pues se generan estas reorganizaciones de segmentos de la gripe, con lo cual se puede producir un virus muy diferente a cualquiera de los anteriores, porque ha combinado distintos segmentos de un origen y de otro, y estos cambios antigénicos tan radicales son los que pueden dar lugar a un virus con potencial pandémico. ¿Por qué? Porque es un virus tan distinto de todo lo que habíamos visto antes que la población humana no tiene ninguna clase de inmunidad. Y entonces es un virus que se transmite muy bien por el aire y se encuentra una población sin inmunidad a la que puede infectar causando una pandemia. ¿Qué nos preocupa ahora en este año 2023? Pues una de las preocupaciones de la gripe es que hay brotes de uno de los virus que infecta aves, que está causando en Asia, está causando, han sacrificado 48 millones de aves, estas en Europa, pero en China, desde el año 1996, esta cepa H5N1 está causando brotes. Y estos brotes, aparte de llevar al sacrificio de millones de animales, con todas las pérdidas económicas que eso supone, han causado algunas infecciones humanas esporádicas, con hasta 8 muertes. ¿Cómo se transmite el virus? Pues de los animales infectados, por contacto directo, por cuando las aves mueven las alas, aparecen aerosoles que pueden entrar en los ojos, en la nariz, en la boca, y contagian sobre todo a los que trabajan con las aves, en las granjas o en los mataderos, veterinarios, quien sea. La última pandemia de gripe que recordamos es la del 2009. Aquí también hubo algunas teorías de la conspiración que decían debe de venir de algún laboratorio porque es un virus tan extraño, tiene segmentos de genoma tan digamos, de múltiples orígenes, que no puede ser natural. Bueno, pues la investigación del origen de este virus, que ya hemos visto que causó muchas muertes aquel año, aunque no fue una pandemia tan terrible como se esperaba de ella, el virus que llegó a saltar a humanos, se identificó cuál había sido el origen y se vio que en México es un país que importaba muchísimos cerdos, de Estados Unidos sobre todo, pero también de Europa. Entonces, en la población de cerdos de México estaban infectados por un virus de la gripe que era lo que llaman aquí como un triple reorganizado, que lleva segmentos de la gripe clásica, la de América, segmentos de la gripe humana, la gripe estacional, y segmentos de la gripe de aves. Por eso están los 3 colores, el rosa, el verde y el azul. Además, desde Europa se importaron cerdos a México que traían un virus de la gripe distinto, este que llaman aquí el europeo o el euroasiático. Y en aquellos cerdos que estaban en las granjas de México, al infectarse con los virus que ya tenía y los que venían de Europa, se formó este virus, que es el virus que pudo saltar a humanos y que causó aquella pandemia. A los cerdos se les considera, para la gripe, como una vasija de mezcla en la que se pueden combinar y recombinar virus que tienen origen no solamente en las aves y en los propios cerdos, sino que el cerdo nos da virus a los humanos, pero los humanos le damos muchos virus a los cerdos, porque tenemos un contacto muy cercano. Entonces, esto da lugar a cambios
a la aparición de nuevos virus muy distintos a los anteriores que pueden generar pandemias. Y una de las lecciones que se sacó de esta última pandemia de gripe es que, además de todo lo que ya hacíamos, que es la investigación, por supuesto, la vigilancia epidemiológica, es muy importante vigilar a los cerdos, que no se vigilan tanto. Se toman muestras humanas para ver cuáles son las variantes que están circulando cada año, pero los cerdos no se estudian demasiado y hay que revisarlos y vigilarlos mucho más para, digamos, mejorar la preparación ante futuras pandemias. Bueno, pues en general esto parece muy apocalíptico, este mensaje, hay virus en todas partes, los virus cambian mucho, si les damos la oportunidad saltan a humanos y quién sabe si pueden causar una pandemia. Bueno, no quiero ser tan apocalíptica. Estamos mucho mejor preparados que lo que se pudo estar en el siglo XX. Tenemos muchas más herramientas de diagnóstico, de vigilancia, bueno, por supuesto, farmacológicas, vacunas, y hemos aprendido. Y lo bueno sería que todo lo que hemos aprendido hasta ahora lo aplicáramos y no se nos olvidara. Sabemos que los murciélagos son origen de muchos virus y estaría bien que los murciélagos fueran animales muy estudiados, donde se hiciera vigilancia epidemiológica, donde se tomaran muestras de posibles virus, que los pudiéramos filiar y decir, mira, este pertenece a la familia de los coronavirus, al género beta, o este pertenece a los que sea, al ébola o al que sea. A partir de ahí, que con herramientas de genética reversa, es decir, de biología molecular, de ingeniería genética, pudiéramos generar virus infectivos o pseudovirus para poder ver si esos virus que están en el murciélago tienen potencial pandémico, es decir, si tienen la posibilidad de infectar células humanas o modelos animales. Y solo aquellos que se les vea con esa cualidad de saltar a humanos, seleccionarlos, ¿para qué? Pues para tener preparadas en la estantería posibles antivirales y posibles vacunas, de forma que estos antivirales y estas vacunas se podrían no solo identificar en el laboratorio, sino hacer con ellos ensayos preclínicos para ver si podrían ser eficaces para proteger frente a esos virus, o incluso una primera fase de ensayos en humanos para ver la seguridad que tienen y para que, en el caso de que apareciera un virus nuevo, pudiéramos identificar de dónde viene y tuviéramos ya preparado un arsenal para enfrentarnos a él. Y siempre es mejor prevenir e invertir dinero en todo este proceso de vigilancia y de investigación que enfrentarnos a las consecuencias que causa una pandemia, con todo lo terrible que es humanamente, económicamente y socialmente. Bueno, pues este es un mensaje de esperanza para que no nos quedemos con la idea de que la pandemia nos está esperando ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar, y cualquier pregunta o comentario o duda, pues encantada de responder. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que nos ha aclarado. Mi pregunta era que empezó usted, ¿no?, la conferencia diciendo que las infecciones víricas empezaron cuando el hombre se hizo ganadero, agricultor, por el contacto con los animales y todo esto. Pero hemos concluido, por lo menos respecto al SARS, ¿no?, otro tipo de virus, que el reservorio son los murciélagos. Entonces, murciélagos habría ya en las cavernas antes de que el hombre se hiciera ganadero. Y contacto con los murciélagos también, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué si el reservorio, por lo menos con respecto al SARS, no digo otras cosas? La segunda es, o sea, estos virus en los murciélagos, a ellos no les producen ninguna enfermedad,
Y si no es así, no podemos hacer con los murciélagos algo parecido, si no cargárnoslos a todos, es muy bestia, pero no sé, ya sé que no, lo digo un poco de broma, que ellos hacen también labores en otro sentido, ¿no? Y no puedes romper el equilibrio ecológico, pero hacer algo parecido a lo del mosquito del dengue, o sea, estudiar, ¿no? A los murciélagos, introducir algo, esterilizarlos, aparte, dejar unos poquitos para que sigan comiendo mosquitos, pero poco más, o introducir algo así, ¿no? Para poder cargarnos, en parte, todos esos virus que tienen los murciélagos. Sí, la verdad es que, a ver, empiezo por la primera pregunta. ¿Se asocia la aparición de las enfermedades infecciosas a que el hombre, el ser humano se hiciera, empezara la agricultura y la ganadería? Porque si bien es cierto que en esos reservorios naturales como los murciélagos podía haber virus, la posibilidad, ese contacto cercano, la oportunidad para transmitirlo al hombre primitivo que fuera cazador y recolector, hay menos oportunidades de contacto, mientras que a través de animales domesticados, a través de animales que están en contacto con el humano, se amplifican los virus que venían de murciélago. De hecho, en casi todos los casos de los que he hablado, había un hospedador intermediario. Aunque el virus de murciélago ha habido algún caso esporádico en alguna cueva que se ha podido relacionar con una infección directa, en la mayor parte de los casos ha habido un animal intermediario, pues animales que están en contacto con el ser humano y que hacen un poco de amplificadores para favorecer y aumentar las probabilidades y las oportunidades de transmisión a humano. Eso por un lado, esa es una de las razones que se da para asociar la aparición de enfermedades infecciosas, no solo virales, a los comienzos de la agricultura y la ganadería. Pero por otro lado, es fundamental la agricultura y la ganadería para aumentar el tamaño de las poblaciones, cosa que antes de que existieran, de que hubiera agricultura y ganadería, no había poblaciones grandes, tenían que ir moviéndose de aquí para allá porque cazaban y recolectaban. Entonces, las dos cosas, la domesticación por una parte y el contacto con animales domésticos y el aumento de las poblaciones humanas, se ha considerado que son fundamentales para que aparecieran todas las enfermedades infecciosas, virales, bacterianas y de estas naturaleza. Por otro lado, respecto a los murciélagos, bueno, pues efectivamente no se puede alterar el equilibrio ecológico. En los murciélagos no causan ninguna enfermedad severa. Se está estudiando ahora qué clase de sistema inmune tienen los murciélagos que les permite convivir en paz y en armonía con tantos virus sin que les cause enfermedad. Se está estudiando la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa. Se sabe muy poco de cuáles son esos mecanismos y será muy interesante descubrir qué tienen de particular. Algunos lo relacionan con que el hecho de que vuelen, que sean los únicos mamíferos voladores, durante el vuelo, pues ahí hay un metabolismo que no tienen otros mamíferos y que entonces que esto pueda contribuir a cuestiones de temperatura, de liberación de determinadas sustancias que de alguna forma protejan del efecto del virus, y el virus sigue ahí, pero el animal no llega a enfermar, pero no se tiene ninguna idea. Y sí, habría que estudiar la posibilidad de limitar esos reservorios naturales que pueden estar ahí generando toda esa bomba de relojería, de virus patógenos. Lo que pasa es que cualquier intervención de este tipo ya sabemos que son muy delicadas. Todo lo que pasó con aquellos conejos que se introdujeron en Australia para desplazar a... estos experimentos tienen sus riesgos, pero es bueno saber que los murciélagos contienen muchísimos virus que pueden llegar a ser muy malos y entonces, pues, por ejemplo, que no juguemos con murciélagos, por si acaso, y cosas de esas, ¿no? Está bien saberlo y prevenir. Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacerle dos preguntas. Una que tiene que ver con esta constante que tenemos en los medios de comunicación de que somos culpables de la desaparición de especies de distintos mamíferos, si está desaparecido y se investiga sobre su recuperación. ¿Hay constancia de que realmente haya habido en algún episodio de desaparición de una especie, sea mamífero o ave, como consecuencia de una pandemia, de la acción de un virus?
Esa era la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, dado que estamos invitados aquí por Farmamar, realmente los virus en los medios acuáticos y en concreto el medio marino, ¿cuál es el nivel de investigación de esos efectos? Si realmente es que no ha ocurrido todavía que hayan salido, como sale la especie, en fin, los humanos salimos, parece, del mundo del medio marino. ¿Realmente hay virus en el medio marino? ¿No los hay? ¿Qué se sabe sobre eso? Muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes las dos cosas. En principio, el registro de epidemias y de pandemias causadas por virus pues es relativamente nuevo. O sea, se empezó a tener la noción de que existían patógenos como bacterias o virus pues a finales del siglo XIX. Es decir, que aunque haya habido algunos de los virus que conocemos, el de la viruela y otros, pueden llevar miles de años circulando en la especie humana, tampoco tenemos un registro, digamos, antiguo de miles y miles de años para ver si alguna especie de mamífero o de aves, es decir, de vertebrados superiores, ha podido desaparecer como consecuencia de infecciones virales en esas poblaciones animales. No lo sabemos, o sea, podría ser, desde luego, en la naturaleza hay una pérdida de diversidad ecológica causada por las intervenciones humanas, pero constantemente están desapareciendo especies y apareciendo otras nuevas. Y la enfermedad, las infecciones están ahí, forman parte de la naturaleza. Yo creo que no se puede excluir que eso haya aparecido. Lo que más conocemos es lo que sucede en la población humana, que obviamente no se ha extinguido, pero tampoco sabemos mucho de lo que sucede en determinadas mosquitos o artrópodos, que hay miles y miles de especies. Podría ser. Yo creo que eso no se puede excluir. Respecto a los virus marinos, pues los mares, los océanos, son la principal fuente de virus. Donde más virus hay de todo el planeta es en el mar. Primero porque están infectando a bacterias y a organismos inferiores que forman parte del plancton, por ejemplo. Y se calcula que en cada mililitro de agua, en cada centímetro cúbico, puede haber 1 millón de partículas virales. Y están constantemente causando la muerte de bacterias y de parte de algas que están en el plancton. Están haciendo que se muevan todos los ciclos de materia y de energía de los océanos. Los virus están detrás de eso. Aunque pues no somos conscientes de que están ahí, pero están. Infectan no solo a procariotas y a animales inferiores, sino también, por supuesto, a peces, a ballenas, están ahí, desde luego. Lo que pasa que en la medida en que son los peces y otros vertebrados que no son mamíferos o aves, la posibilidad de salto a la especie humana es menos probable. ¿Por qué? Porque estamos menos conservados, digamos, y la posibilidad de que un virus que está adaptado y que infecta peces pueda dar el salto a los humanos, pues es mucho menos probable. ¿Qué es lo que sucede con los virus que vienen de mamíferos o los que vienen de aves? Pues que son animales de sangre caliente, somos más parecidos desde el punto de vista genético y esa cerradura que abre el virus para entrar e infectar es más parecida entre de mamífero a mamífero y de mamífero a ave que de los humanos a lo que puedan ser, por ejemplo, los peces. Pero virus hay en todos los rincones del planeta. Allí donde haya un ser vivo, una bacteria, cualquiera, o sea, desde cualquier ser vivo, una planta, por supuesto, animales, ahí hay un virus. Hay virus que están adaptados a cualquier entorno. Es decir, que forman parte del planeta Tierra y aunque no los vemos y en muchos casos no somos conscientes de las consecuencias que tienen, en los humanos es muy claro porque causan enfermedad y entonces los tenemos muy vigilados. Pero en otras especies no somos conscientes de lo que están haciendo, pero están ahí y forman parte, ya digo, de los ciclos de materia y de energía que hay en los océanos. Hola, muchas gracias. En una de las diapositivas de la gripe mencionabas la posibilidad de desarrollar una vacuna de células T en la gripe. Entonces mi pregunta era, si eso tuviera éxito, ¿se podría aplicar también a otros virus?
Bueno, a ver, sí, esa imagen estaba cogida de un artículo en el que proponían la posibilidad de hacer una vacuna de células T. Digamos que las estrategias de vacunación, hay partes que pueden compartirse, digamos, que pueden ser comunes a distintos virus, y otras que pueden depender mucho de cada virus en particular y de cómo sea digamos, la estrategia de ese virus, de cuáles son los elementos que se necesitan para causar inmunidad. Hay virus en los que el determinante de protección son sobre todo los anticuerpos neutralizantes, y entonces tú necesitas tener células plasmáticas, linfocitos B y células plasmáticas que produzcan esos anticuerpos. Siempre se van a necesitar linfocitos T, colaboradores, para conseguir esto. Y siempre en las infecciones virales necesitas también linfocitos T, que son los que destruyen las células infectadas. Entonces, se están explorando muchas alternativas para conseguir vacunas que sean, en el caso de la gripe, que sean, digamos, la vacuna universal, en el sentido que no dependa tanto de esos antígenos que cambian mucho. Y en general los epítopos de células T son más conservados. Y entonces eso permitiría de alguna forma una misma vacuna que permitiera proteger a distintas virus de la gripe de distintos lugares o de distintos años. ¿Eso puede ser suficiente para proteger? Pues bueno, pues habrá que verlo. Habrá que ver si una vacuna únicamente con células T que está dirigida y promovida por epítopos de células T para destruir células infectadas es suficiente. Yo creo que en estos virus respiratorios que infectan mucosas se necesitan también anticuerpos que estén ahí, sobre todo en las mucosas, en la puerta de entrada, para no dejar entrar al virus. Pero bueno, digamos que todavía hay mucho recorrido por mejorar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Yo quiero volver al término One Health, que ha mencionado antes al principio, y quería saber si desde el mundo de la ciencia de laboratorio se contemplan alguna acción encaminada a, por ejemplo, el control de esos animales de una forma biológica, un control biológico, para que no se termine demonizando a seres como los murciélagos, que por otra parte todos sabemos que cumplen una función muy importante por su capacidad de comer y esos mosquitos que nos van a transmitir muchas enfermedades, o igualmente con aquellas aves insectívoras, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que hay una parte que tiene que ser de vacunación, prevención, estudio de laboratorio, pero si también hay esta parte de controles biológicos. Gracias. Pues sí, la pregunta es muy interesante, y desde el punto de vista del equilibrio ecológico, lo que decíamos antes, cualquier cosa que altere ese equilibrio es peligrosa, porque hay muchas relaciones conocidas entre especies y entre animales, y otras que a lo mejor ni siquiera conocemos, y que alterando uno de los elementos de ese conjunto puede causar un desequilibrio grave. Entonces, muchos experimentos de control biológico, como decíamos antes, pues lo que sucedió con los conejos en Australia, que tú intentas infectarlos con un virus para diezmar la población y resulta que lo que consigues es el efecto contrario. Son experimentos muy complejos, en el sentido de que el resultado es difícil de predecir. Y con respecto a animales mamíferos, como puedan ser murciélagos u otros animales mamíferos intermediarios, a mí no me consta que se esté haciendo nada en relación con el control de esos animales. Donde sí que hay, desde hace años, más interés en alguna clase de control es en los virus transmitidos por vectores, por artrópodos. Yo he puesto aquí un ejemplo que me pareció interesante porque no implica modificación genética, sencillamente es colonizar el intestino de esos mosquitos por una bacteria que
muchos que otros mosquitos muy relacionados ya tienen, es decir, no se está produciendo ahí ninguna anomalía grave. Se propusieron, pero hablo desde el punto de vista de la investigación. Luego yo creo que eso nunca ha llegado al campo. El generar mosquitos modificados genéticamente que se hicieran hablo de virus humanos, no de virus de plantas, modificados genéticamente que fueran resistentes a la infección con determinados virus que podían transmitirse a humanos. Y la idea era, digamos, que repoblar con esos mosquitos modificados genéticamente. Que yo sepa, eso no se ha hecho. Sí que en el mundo, digamos, de los virus de plantas, ahí sí que hay, está más extendido, plantas que son resistentes a determinados insectos y que sí que se están utilizando, plantas transgénicas, por ejemplo, y que se están utilizando se han hecho muchos estudios de seguridad y de que eso no tiene un impacto en el medio ambiente y en la ecología, y en principio los resultados que yo he visto de estudios de 15 o 20 años en Europa y en España me han parecido que eran estudios que demostraban la seguridad de hacer eso con plantas resistentes a determinados insectos, por ejemplo. Pero con virus que infectan a humanos, hasta donde yo sé, lo único que se ha hecho es con algunos insectos como estos, y están todavía en fases pues muy de ensayo, porque con todo esto hay que tener mucho cuidado, efectivamente. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy ilustrativa, y yo te quería preguntar si es posible que haya reservorios que no estén vivos, porque siempre hablan del permafrost, de las zonas con hielo permanente, que pueden derretirse ahora con las altas temperaturas, y si es posible que salga algo frente a lo que ahora no estamos inmunizados, como hablabas con la viruela de la rata esta. Sí, la verdad es que se han hecho expediciones a la Antártida, y aquí en España uno de los grupos que trabaja en virus, el de Antonio Alcamí, que está en el CBM, ellos han ido a la Antártida y han traído muestras y han estudiado, han secuenciado los genomas de virus que había ahí, y efectivamente hay virus, algunos que son de familias conocidas o relacionadas, y otros que no son conocidas. Entonces, esa posibilidad está ahí. El hecho, como decíamos, en el agua, no solo en los océanos, pero en cualquier espacio donde hay agua y donde pueda haber bacterias o cualquier organismo en el que un virus se pueda replicar, eso sí que necesita una célula viva en la que replicarse. Pero se pueden encontrar en lugares que están muy alejados de la civilización humana y que por tanto no han tenido la oportunidad de dar el salto. Sí que puede haber ahí virus que no hemos conocido. No sabemos si alguno de ellos tendrá el potencial de saltar a humanos, es decir, si habrá alguna susceptibilidad de los humanos a alguno de esos virus, pero eso está ahí y habrá que vigilar. Como siempre, la vigilancia es algo que nos tiene que acompañar, porque uno empieza a detectar que ha emergido un virus cuando empieza a aparecer casos de muertes o de enfermedad inesperada, de origen desconocido. Pero la vigilancia de aquellos reservorios donde sabemos que puede haber virus, pues es esencial para tenerlos localizados. Y ya ha habido, ya digo, muchas expediciones últimamente, sobre todo eso ha contribuido mucho todos los avances en la metagenómica, que lo que han permitido es identificar secuencias virales en lugares donde nunca antes se había explorado nada. Porque antes, para poder analizar un virus, tú necesitabas coger ese virus, aislarlo en células en cultivo o en plantas o donde fuera y ver el efecto que producía. Ahora la metagenómica te permite tener esas secuencias, al menos tenerlas registradas y poder hacer un estudio filogenético y decir, mira, esto es un virus RNA que pertenece a esta familia o a esta otra, y algunos de ellos pues, potencialmente podrían infectar a humanos porque pertenecen a familias que ya se sabe que se infectan con humanos. Entonces, toda esa información es muy interesante tenerla y pues utilizarla para mejorar nuestra preparación frente a las pandemias.